Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar de la triada para el desarrollo: educación, salud y economía. Si tuviéramos que ordenar, probablemente nos va a resultar bastante difícil. Primero está la salud, porque hay que gozar de buena salud para poder someternos a la experiencia de aprendizaje. Y no cabe la menor duda, no puede estudiar alguien que se encuentra en una, digamos, situación de enfermedad, o una persona que está enferma. Tiene que estar sana la persona para poder recibir educación. Pero también el análisis a dónde nos lleva, que hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir siempre y cuando una persona esté alfabetizada, esté educada. Entonces, cuando decimos primero está la salud o la educación, bueno, los dos son tan prioritarios. Y sin lugar a dudas, el tema económico es determinante. No puede el Estado garantizar una calidad en el servicio de la salud ni en el servicio de la educación sin un financiamiento acorde con las necesidades. Por tanto, hablar del desarrollo, y aquí no queremos hablar solamente del desarrollo económico, porque a veces el concepto de desarrollo económico nos lleva a algunos indicadores que tienen que ver con la macroeconomía y sobre todo el discurso político construido en estos últimos años en nuestro país, que incluso el discurso no solamente es construido por la clase política paraguaya, sino también por los de los países vecinos, que dicen que es envidiable Paraguay por la salud de su macroeconomía. Pero, ¿qué pasa con el poder adquisitivo de una gran mayoría de la población paraguaya? ¿Por qué finalmente esa macroeconomía, que muchos analistas dicen que es una condición para poder fortalecer y pueda darse el llamado derrame, fortalecer la microeconomía, finalmente no se da? Eso es una primera cuestión. La otra cuestión: ¿por qué finalmente, sabiendo lo que hay que hacer en el ámbito de la salud pública, no lo hacemos? Tenemos una baja inversión si comparamos con los países vecinos en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto. Paraguay siempre está en una situación de desventaja porque somos el país que menos invierte en el ámbito de la salud. Agregado en estos últimos tiempos, según denuncias realizadas por el Círculo Paraguayo de Médicos, agravada la situación de la salud pública, sustentada esa denuncia en lo que se denomina el origen de todos los males: la corrupción. La corrupción, que es permeable, digamos, a todos los sectores, pero particularmente en aquellos sectores que tienen que ver con los derechos humanos fundamentales, como el caso de la salud. Y con la educación, ¿cómo estamos? Estamos con una pandemia, nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, refiriéndose a la crisis del aprendizaje. Si tuviéramos que hablar en términos médicos de la crisis del aprendizaje, podríamos utilizar, dicen los informes de estos dos organismos internacionales, una pandemia educativa. Cada vez nuestros alumnos que están dentro del sistema educativo aprenden menos. Y sin embargo, nos dicen que hoy por hoy, en el contexto de la sociedad del conocimiento, sin educación, no solamente no hay desarrollo económico, sino ni siquiera el ciudadano está preparado para conocer sus derechos y para exigir el cumplimiento de sus derechos. Por tanto, no podemos lograr el desarrollo humano. Desarrollo humano, este es el concepto que queremos utilizar, y no desarrollo económico. Lógico que tiene que haber desarrollo económico para poder lograr el desarrollo humano, pero lo más importante es focalizar nuestra mirada en el desarrollo humano. Para lograr este tipo de desarrollo necesitamos diagnosticar qué está pasando en el ámbito de la salud, diagnosticar qué está pasando en el ámbito de la educación y, por supuesto, tanto la salud como la educación debe ir acompañada de cómo se administran los recursos financieros.
De eso hoy vamos a estar hablando en Visión País. Nos acompañan el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el magíster Rodolfo Elías, flamante director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Paraguay. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá y compartir esta mesa. También nos acompaña el doctor Hugo Roy, reconocido analista económico, consultor, ocupó también cargos de responsabilidad en la función del Estado. Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, a la mesa y a la audiencia. Vamos a una brevísima pausa, ya a la vuelta comenzamos a hacer nuestro análisis. ¿Cómo estamos en la educación, en la salud, en la economía, con vistas a lograr el desarrollo humano? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Fito Cabral, Gabriela Sosa y Augusto Riveros te conectan a los hechos que marcan el día. Delincuentes que se vistieron como policías, no es la primera vez que lo hacen, y ingresaron a un lujoso edificio de Asunción, logrando así llegar al departamento de un empresario. Tomaron de rehén al hombre, lo obligaron a entregar el dinero, así como varias joyas. Y la esposa de Sebastián, Marcet, estamos hablando de Yanina, ella seguirá en prisión porque la Cámara de Apelaciones rechazó su pedido de libertad dentro del operativo a ultranza. La información más precisa y al instante te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. La madrugada también se vive informando en Duplex con Radio Monumental. Buen día para toda la gente que está ahí a través de la señal de NPI, bueno, y los que nos siguen a través de Monumental. Toda la información que necesitas saber. Todo el mundo está en peo, será. Hoy que contramano a Salud Roja, desastre ya estamos ya. Estamos será en la ley de la selva, ya no puede ser que Asunción o Gran Asunción no tenga autoridad que proteja a los ciudadanos. Acompáñanos en Madrugada Monumental, lunes a viernes, 1 hora. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Triada para el desarrollo, salud, educación, economía. Queremos comenzar por el ámbito educativo. Decíamos en el primer bloque que hay una crisis del aprendizaje a nivel mundial y por supuesto nosotros como parte de ese escenario, todas las evaluaciones, tanto internacionales, regionales como nacionales, demuestran de manera fehaciente que los alumnos aprenden cada vez menos. Las evaluaciones a las que se someten los docentes para formar parte del llamado banco de elegibles, si solo vamos a considerar los resultados de esas evaluaciones de este año, es terrible. Solo un indicador, la última evaluación que se llevó a cabo la primera semana de diciembre en el departamento de San Pedro, 78 de cada 100 docentes que se presentaron en esa evaluación se aplazaron. Y el ministro de Educación dijo que el 80% de los docentes no comprenden lo que leen a partir de los resultados de las evaluaciones. En ese contexto, Rudy, ¿qué relación se puede establecer entre los resultados de estas evaluaciones a las que se someten a los docentes respecto de la crisis del aprendizaje, es decir, la falta de aprendizaje de nuestros alumnos?
Sí, evidentemente hay una relación muy clara. Es decir, bien sabemos la importancia que el rol que juega el docente en el proceso de aprendizaje. No es el único factor, ¿verdad? Muchas veces queremos responsabilizar exclusivamente al docente. Sabemos que hay una serie de condiciones que también influyen en los resultados o en la experiencia escolar, pero que sin duda tenemos un problema serio con la formación de nuestros educadores y que eso después se traslada a una experiencia bastante empobrecida en el aula y a las consecuencias que está señalando en términos de aprendizaje de las condiciones o de los conocimientos mínimos necesarios. Ahí, para mí, una reflexión sobre este punto tan importante de señalar es que también tenemos que pensar en que el docente no es responsable individualmente también de este problema. Es decir, hay un sistema que parte por qué pasa con la formación docente en nuestro país, algo que venimos señalando hace muchísimo tiempo y que vos siempre señalás como uno de los principales problemas. ¿Cuál es la política de formación docente en nuestro país? Algo que se ha discutido muchísimo es el modelo de formación, donde tenemos esta mezcla entre universidades, institutos de formación docente, los institutos superiores. Tenemos la experiencia de los institutos privados con muy poco acompañamiento y control de parte del ministerio. Eso lo vimos, algo que se ha discutido también mucho en este espacio, ¿verdad? Que sucede con formaciones tan irregulares incluso que se están dando en el campo de la formación docente. Es decir, hay todo un contexto que hace que sea muy difícil que se mejore mucho la formación inicial del docente y evidentemente eso lleva a estos problemas, ¿verdad? Que por un lado la mayoría no reúne los requisitos mínimos para ingresar y en general la experiencia educativa deja mucho que desear en muchos aspectos. Como te digo, no creo que se pueda hacer una responsabilidad directa y exclusiva al docente respecto al rendimiento, pero es un factor muy importante con un conjunto que es tan sistémico el tema de la educación, ¿verdad? Es un problema tan sistémico donde tenemos que analizar muchos factores, ¿verdad? Pero sin duda esto debería ser un punto central de la discusión y de la política educativa. Sobre todo una cuestión puntual, Rudy, sobre todo porque aquel eslogan de la consultora McKinsey, ¿verdad? Cuando, digamos, se dio a conocer los resultados de PISA, donde Finlandia ocupaba el primer lugar y aquel eslogan que se repitió por todos lados y que decía la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes, ¿verdad? Mi pregunta puntual es, algunos me dicen, Francisco, pero estos son docentes que se someten a una evaluación para formar parte del banco de elegible, es decir, no son docentes que van a entrar en el aula hoy a enseñar. Entonces, ¿por qué te preocupa? Y no sé si va a coincidir conmigo, pero yo digo, ¿de dónde egresan estos docentes? De un sistema de formación docente que no se ha reformado ni siquiera con la reforma educativa. Yo siempre suelo decir que eso no se ha reformado, simplemente se hicieron, digamos, algunos ajustes. Entonces, ¿qué diferencia puede haber de los docentes que egresaron hace décadas y que hoy están en el aula? Entonces, de ahí viene mi preocupación. Yo por lo menos no veo ninguna diferencia entre los que egresaron, digamos, hace 1, 2 o 3 años y se presentan a estas evaluaciones y los que egresaron hace 10, 15 o 20 años y hoy están en el aula. Sí. Y es, como decimos, un tema de política, de la política de formación docente, que es lo que no se ha podido hasta el momento hacer algo más sistémico, algo más profundo, más estructural en términos de cambio, y se tropiezan con muchos problemas, ¿verdad? Todas estas irregularidades que hablamos, de un sistema que a lo mejor hay institutos de formación docente, instituciones donde se está haciendo un trabajo muy interesante, pero por otro lado, incluso se han denunciado situaciones donde estudiantes van como mucho una vez por semana, ¿verdad? Mientras que sabemos que la formación docente requiere prácticas, pasantía, una dedicación intensa de formación, ¿verdad? Y eso si no está dando, es muy difícil lograr resultados muy positivos, digamos, en la formación docente. En el ámbito de la economía, se está hablando que Paraguay tendrá más del 5%, entre 5.3 y 5.5% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. Estuve
justamente en la última presentación de Dende, donde hablaban de algunos indicadores y de este crecimiento relativamente importante que tendrá el Paraguay nuevamente. Sin embargo, eso no se traduce en, digamos, en el bolsillo de la mayor cantidad de los habitantes en Paraguay. ¿Cómo entender eso, Hugo? Que por un lado, hace años venimos creciendo relativamente bien, digamos, y que aún la gente, o sea, la gente cada vez tiene menor poder adquisitivo. Efectivamente, la economía paraguaya está creciendo. Este va a ser el tercer año consecutivo que vamos a crecer a tasas superiores al 4%. Lo hicimos en la época de Itaipú y después en 2 oportunidades desde Itaipú a hoy. Ahora sería la tercera. Si el año sería la tercera si el año que viene también crecemos a tasa superior al 4%. Bueno. Y la economía paraguaya está cambiando, el mundo está cambiando. O sea, yo creo que hay desafíos tecnológicos, desafíos en la gestión empresarial que hacen que las empresas se vayan sofisticando aún más. Las empresas paraguayas están en proceso de cambio. 1. 2. Las condiciones internacionales de alguna u otra manera llevaron a que hoy los países del entorno cercano incidan en mayor medida. Y los precios elevados de Brasil y su inserción en el mundo, los altibajos de Argentina, las tensiones políticas y económicas en Bolivia, la necesidad de seguir invirtiendo en otros países de Chile, todos hacen que vengan a Paraguay con una estructura aparentemente atractiva de tasas bajas, de costos bajos, tasas impositivas bajas y costos bajos, que sopesa con la poca infraestructura. Entonces, eso hace que hoy tengamos una economía muy dinámica, porque la economía paraguaya sigue insertándose en el mundo gracias a esta red de empresas que van viniendo a Paraguay y el cambio propio de los grupos económicos paraguayos. Obviamente estamos creciendo, obviamente el Producto Interno Bruto se está incrementando y obviamente el ingreso de las familias también se incrementa, vinculado a ese incremento. Pero ¿quiénes son? ¿El ingreso de qué familias se incrementa? Se incrementa aquellas familias que forman parte de las empresas que están expandiéndose, el ingreso de aquellos profesionales que participan de este proceso, no aquellos que no tengan las capacidades, ya sea de conocimiento, ya sea de práctica, ya sea de evolución en el capital humano para participar en este proceso de cambio. Uno mira cuántos autoservicios se abrieron, cuántas despensas se cerraron, cuántas farmacias cadenas se abrieron, cuántas farmacias de barrio se cerraron, cuántas estaciones de servicio de 2, 3 bocas se cerraron, cuántas estaciones se abrieron. Pero podemos seguir a otras industrias. ¿Cuántos herreros de barrio desaparecieron y cuántas metalúrgicas se abrieron? O sea, hay un proceso de transformación. Si la política pública en consecuencia no debe ser solo la de expandir el crecimiento, sino la inclusión en sí misma debe ser la política. Porque yo tengo que, como país, pensar cómo hacer que estas personas que por algún motivo están excluidas del proceso de crecimiento sean reinsertadas efectivamente. En síntesis, los bolsillos de aquellas familias que logran acompañar este proceso de crecimiento se están incrementando. En cambio, una porción elevada, no. En una próxima intervención quiero preguntarte acerca del tema justamente del capital humano y la seguridad jurídica como condiciones, ¿verdad? Porque a veces dicen que la tasa impositiva es insuficiente, digamos, como atractivo para los inversionistas. El Círculo Paraguayo de Médicos en estos últimos tiempos, en forma sistemática, vino presentando denuncias por hechos de corrupción en la administración de los recursos bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a tal punto que habilitaron, digamos, como parte de la estructura del Círculo Paraguayo de Médicos, una oficina anticorrupción. En ese contexto, ¿es tal la magnitud de los hechos de corrupción dentro de la administración, digamos, del Ministerio de Salud, doctor Rodas?
Y vamos a dejar la evaluación y la cuantificación a cargo de la comunidad, a cargo de los organismos, en este caso de controles del mismo gremio médico, pero el Círculo Paraguayo de Médicos para la audiencia fundamentalmente por ley es parte de varios organismos de salud. Por ejemplo, miembro del Consejo Nacional de Salud, miembro del Comité Ejecutivo de FONARES, 20 millones de dólares es su presupuesto anual, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, entre otros, que nos dimos cuenta de que empezamos a participar de las actividades de estos organismos dentro del propio órgano rector de salud, del Ministerio de Salud, y que lamentablemente dentro del propio órgano rector hay un sistema perverso instalado que no tiene partidos políticos tradicionales, no es colorado, no es liberal, no es encuentrista, pero sí, por lo menos de acuerdo a nuestra percepción, son del Partido Verde. Es decir, el color verde del dólar apunta directamente a la renta. Ellos no tienen absolutamente interés por el bien común. Absolutamente no es el objetivo. Y voy a evidenciar con ejemplo. ¿Por qué el Ministerio de Salud centraliza hasta el momento, por encima o en contra de la ley en este caso, de la descentralización administrativa de los centros, de los establecimientos, acá del Departamento Central, de los establecimientos de salud más importantes? Por ejemplo, Emergencias Médicas, Hospital Nacional, el Centro Cardiológico Nacional, que tenían que trabajar con su propio UOC al interior, porque ellos son los que conocen sus necesidades dentro del establecimiento de salud. ¿Qué ocurre? Nunca se dieron de llevar de Petirosi y Brasil esto, porque ellos están muy entusiasmados con la adjudicación y por supuesto con la paga de lo adjudicado. Y comprendan esto que acabo de decir en el sentido que quieran. Entonces, ¿qué ocurre con el Círculo Paraguayo de Médicos? Nosotros somos una institución que tiene objetivos científicos, tiene objetivos académicos y gremiales. Eso dentro de nuestra normativa está contemplado. No estamos detrás de buscar cargos públicos. Y entonces empezamos a tramitar al interior del propio Ministerio de Salud, que no ha tenido absolutamente ningún resultado cuando buscamos, por ejemplo, regularizar, voy a poner un solo ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, de Salud, FONARES, conocido por su sigla, fue creado por ley y tiene un presupuesto anual de 20 millones de dólares y está dirigido, esa fue la intención de los que crearon la ley, para enfermos con patologías complejas. Por dar un ejemplo, un problema del corazón que tiene que llevarse a cirugía, que demanda mucho dinero. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Por una cuestión de tiempo. Desde el año 2020 funciona como un organismo de maletín, y a lo mejor el doctor Roy va a explicar mejor, él comprende perfectamente esta nomenclatura de organismo de maletín. Es decir, un órgano creado por ley, no tiene ninguna estructura organizacional, no rinde cuenta a nadie, no se sabe cuánto ingresa, no se sabe cuánto egreso, no hay auditoría, y manejado principalmente por una persona. Hay un comité ejecutivo que integramos nosotros, que siempre tiene funciona como una bancada, que siempre tiene mayoría permanente, pero en realidad es una persona, una funcionaria administrativa, la que verdaderamente operativiza este fondo, de que no se rinde cuenta, es decir, para ir en coherencia a la sección, de que funciona en el maletín de esta persona.
pongo un solo ejemplo porque si no le voy a tomar todo el programa, si es que voy a empezar a listar las irregularidades escandalosas, pero esto no funciona individualmente como una corrupción aislada de un departamento, de una institución o de una sección o de alguna persona. Esta es la corrupción estructural que está en la arquitectura misma del sistema de salud y encabezado por su propio órgano rector. ¿Y por qué ocurren esto? Siendo que, y vuelvo a repetir, pero le habré cansado a la audiencia porque a otros medios también lo dije, yo le voté a este joven presidente de la República por ser una persona preparada y en su discurso electoral decía, nuestra prioridad va a ser salud, educación. Salud, educación, este es el momento en que percibimos, y posiblemente coinciden con nosotros muchísima gente, de que hay una desprofesionalización de la gestión. La escuchaba atentamente al experto en educación esta noche y casi compartimos en nomenclaturas diferentes. Se desprofesionaliza la gestión y se banalizan los cargos. Hoy día cualquiera puede ser ministro de salud, cualquiera puede ser viceministro de salud, con tal de que uno tenga el término político, ser adherente por lo visto de algunos. ¿Y qué ocurre? Se ubican a estas personas que son consecuentes posiblemente a directivas como la que está ocurriendo, directivas para la corrupción, porque de esto aparentemente, y por lo menos nosotros no tenemos evidencia, pero aparentemente se benefician con esta corrupción, no una persona, sino que todo un sistema, a eso le llamo yo sistema perverso, y que está instalado al interior del sistema de salud. Es preocupante, porque todo lo que estamos esta noche intercambiando y toda nuestra gente están interesados por el tema de salud. Y hablo un poco, doctor, y aquí lo presente y a la audiencia, como portavoz de la gente que no tienen voces. En el país, el 60% de nuestra población, la población más vulnerable, solamente tienen la posibilidad de acceder a la gestión pública. Sobre ese tema, quiero en una próxima intervención que pueda explayarte más, doctor, porque precisamente la salud pública en Paraguay, en términos de derecho, en este periodo democrático, ha demostrado bastante debilidades. Y el sector privado de la salud se volvió totalmente mercantilista. Esto también hay que, sin lugar a dudas, reconocer. A la vuelta de la pausa, continuamos con nuestro diagnóstico de estas tres áreas, pero siempre, aparte del diagnóstico, también buscar cuál es la solución alternativa. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carlos Gómez e Iván Páez. Una vez más, el centro o el foco lo recibe la clase política y el gobierno, hablando de corrupción, desigualdad y deterioro ambiental que afectan al bien común. Nos conectan al recuento de las noticias más importantes del día. Como dice el profeta, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae. Acompáñanos en este espacio de análisis veraz y objetivo. Hay que tener un poco de conciencia y desde donde nos toque, en este momento, tratar de dar lo mejor. La jornada, lunes a viernes, 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La crisis de aprendizaje es real. ¿Qué es la crisis del aprendizaje? Que los alumnos no aprenden por más que estén en la escuela. Dicho con otros términos, estar en la escuela no garantiza que el alumno aprenda. Y tengan mucho cuidado con esto que voy a decir.
Fueron realmente sabios nuestros convencionales constituyentes que sancionaron y promulgaron la Constitución de 1992, porque hablaron del derecho a la educación en estos términos, como el derecho al aprendizaje. Vale decir, la Constitución paraguaya no solamente habla que el alumno tiene que estar matriculado dentro del sistema, sino se le tiene que garantizar, es un derecho constitucional el aprendizaje. ¿Cómo abordar esta crisis del aprendizaje, Rudy, en estas tres áreas fundamentales? Matemática, comunicación, ciencia. Porque si nosotros hacemos una revisión desde la primera evaluación, tomo solamente como indicador el SNEPE, el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, que es el instrumento de evaluación a nivel nacional. Y veo que esta crisis cada vez se agudiza más. O sea, cada vez hay mayor porcentaje de alumnos si hacemos las comparaciones con años anteriores. Las últimas evaluaciones con las primeras evaluaciones, vemos que se agrava la situación en términos de que cada vez hay mayor porcentaje de alumnos que no aprenden. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde habría que abordar esta crisis del aprendizaje? Sí, para mí un concepto clave es el de calidad educativa. Yo creo que la calidad es un concepto amplio, tiene que ver con varias cosas, algunas que estuviste señalando, con la relevancia, por ejemplo, de la educación, la eficiencia, la eficacia, ¿verdad? Una serie de elementos, ¿verdad?, que hace que un sistema educativo responda a las necesidades, las características de una población. Nosotros estamos mal en lengua, matemática y ciencias porque evaluamos esas tres áreas. No sé cómo estaremos la otra. Claro, claro. De las otras no tenemos información, datos. Pero digamos que son pilares o fundamentos del aprendizaje por supuesto, en otros campos, ¿verdad? También podemos discutir bastante los sistemas de evaluación, que es algo que en alguna oportunidad hablamos también, que hay que darle una vuelta, una mirada a eso. Así mismo. Pero que realmente hay que pensar en un sistema educativo que responda a las características y necesidades de la población. Hablamos de la formación de nuestros docentes, un punto que estaba pensando también, Paraguay invierte muy poco en la formación docente. Es decir, si tomamos solo el tema de los institutos de formación docente, ¿verdad?, y después queremos compararnos con países que ponen eso como una prioridad, y se ve la diferencia, ¿verdad? Entonces creo que parte de la acción tiene que ser un cambio en cuanto a la orientación general de la educación, de los contenidos, de las metodologías, de la formación docente. Es decir, es algo bastante amplio, complejo, pero hay que empezar a trabajar. Lo que no creo es que encontremos soluciones rápidas y parches, así, bueno, vamos a darle más horas de matemática, a lo mejor corresponde, ¿verdad? Pero vemos que el problema es mucho más complejo, Francisco. Sobre todo, Rudy, porque creo que los problemas son de carácter estructural, ¿no? O sea, si vamos a abordar desde el concepto de calidad, habría que ver el tema del financiamiento, habría que ver el tema también, obviamente, de la inequidad social, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos escuelas y escuelas con contextos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso en gran medida, como una condición necesaria, no suficiente, pero como condición necesaria, pasa por el tema del financiamiento, porque hay que buscar alguna política compensatoria, probablemente, ¿verdad?, como para tratar de reducir también esa inequidad que afecta, digamos, directamente en el aprendizaje de los alumnos. O sea, hay tantos problemas estructurales, obviamente, que habría que revisar, ¿no? Francisco, y todavía el tema del acceso es un problema en nuestro país. La permanencia en la escuela es un problema. Tenemos un alto porcentaje de jóvenes adolescentes que abandonan a los 12, 13 años. Tenemos la estadística, nos muestra que de 100 que empiezan, aproximadamente 50 o un poco más, culminan en el tiempo esperado su educación media. Es decir, hay un problema de acceso por un lado, un problema de expulsión del sistema escolar por una serie de factores que por un lado no aprenden, pero tenemos un grupo de gente que de hecho está fuera del sistema escolar, que tiene que ver con estas cuestiones de grandes inequidades y desigualdades que persisten en nuestra sociedad y que lastimosamente se reproducen en el sistema educativo. Un rector de la Universidad de Buenos Aires, de apellido Echeverry, alguna vez publicó un libro donde hizo un análisis del sistema educativo argentino y tituló su libro Tragedia Educativa, ¿no?
Y qué tragedia, porque no garantizamos el aprendizaje para los que están dentro del sistema y además cómo el sistema excluye, como lo que decía justamente Rudy, excluye precisamente a varios niños, niñas y adolescentes del sistema educativo. Según los últimos datos a los que accedí, que son datos oficiales, solamente 53 de cada 100 inscritos en el primer grado hoy están egresando a la educación secundaria, es decir, 47 terminan excluidos dentro del sistema. O sea, el sistema no ha sido capaz de retener en un porcentaje mayor. Hugo había dicho que en tu segunda intervención, que yo creo que muy bien describiste el tema del crecimiento, digamos, o sea, ¿a qué obedeció este crecimiento económico de Paraguay? Y señalabas el tema de la tasa impositiva, ¿verdad? Que por ahí es un atractivo a lo mejor para inversores extranjeros, ¿no? Pero algunos dicen que los inversores miran también como uno de los criterios determinantes, no solamente importante, el tema del capital humano. Y ahí no sé cuál es digamos, tu percepción. Lo mismo que lo que hace al tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? ¿Cómo estamos desde una mirada económica a estos dos criterios? El sector privado combina tela, hilo, botón, hace una camisa y ahí genera valor privado. O sea, lo que produce vale más que la suma de los insumos. El sector público lo que hace es combinar también recursos para producir algo que debe tener mayor valor, que es valor público. Pero el sector público no tiene recursos para eso. Lo que tiene que hacer es cobrar impuestos. Entonces, si nosotros queremos tener una generación de valor público, entendiéndose por infraestructura física, caminos, ladrillos, o sea, hospitales o escuelas, o infraestructura social, entendiéndose la provisión efectiva de actividades que mejoran la cohesión social, o cómo una escuela convierte libros, ladrillos, tiza en aprendizaje. O sea, eso requiere personas, ¿verdad? O un hospital convierte equipos, medicamentos en salud, en prevención. Eso implica cierta institucionalidad. O sea, la generación de valor público implica institucionalidad. O sea, hay una cuestión de recursos necesarios para los cuales se cobran impuestos y entrega de servicios, que es bienes públicos que deben dar resultados. La falacia de impuestos bajos como atractivo es refutable de la perspectiva, si no, Europa no tendría inversión, o Estados Unidos no tendría inversión, que tienen impuestos altos, ¿verdad? O sea, no tendrían inversionistas extranjeros. La inversión no va solo por los impuestos, es un factor importante. ¿Qué es importante? Que tuvieran por condiciones de recepción de esos inversionistas. Cuando digo condiciones me refiero a un lugar donde asentarse, infraestructura adecuada, recursos humanos adecuados y sobre todo institucionalidad. La institucionalidad es, las instituciones tienen que hacer lo que se comprometen a hacer. Si yo doy educación, la gente tiene que aprender. Si yo doy salud, la gente tiene que estar sana. Si yo imparto justicia, yo tengo que tomar decisiones al respecto. El grado de institucionalidad en nuestro país es tremendamente bajo. Uno no sabe si se va a la escuela pública si va a aprender, si se va a un hospital si se va a curar, y tampoco sabe si se va al Palacio de Justicia y su caso va a ser resuelto o no. Entonces la institucionalidad es baja y eso hace que Paraguay no sea atractivo, a pesar de ser un país relativamente estable económicamente, de tener recursos naturales adecuados y tener bajos costos tributarios. Pero ¿por qué la gente no viene? Porque la gente sopesa entre bajos costos tributarios versus la carencia de otras condiciones necesarias igualmente para poner mis recursos e invertir en el largo plazo. Por eso es que Paraguay hoy no tiene inversiones enormes, o sea, de valores que superen los 500 millones de dólares. Tenemos mucha inversión, pequeña inversión brasilera, argentina, boliviana, chilena, de monto de 5, 10, 15, 20 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son pequeñas partes en su cadena de producción, pero grandes plantas que se instalan en Paraguay, como sí lo hacen en la zona fronteriza con Brasil. O sea, Río Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná,
tienen inversiones. Solo uno de esos estados tiene inversiones garantizadas para el año 2026 de 15.000 millones de dólares. En este contexto de discusiones políticas, claro. ¿Pero por qué? Porque no es solamente el costo. Brasil es caro, pero hay inversión extranjera puesta ahí. Paraguay es barato y la gente no viene. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que tener el coraje de preguntarnos por qué. ¿Y por qué no vienen? Porque no hay institucionalidad. A ver si se toma nota sobre este tema. Y hablando de institucionalidad, el 60% de la población, nos decía el doctor Jorge Rodas, que es usuario del sistema público sanitario. Si en términos médicos hoy tuviéramos que calificar la calidad del servicio de la salud pública en Paraguay, ¿cuál sería el término más apropiado, doctor? Sería la baja calidad que ofrecemos a la comunidad, el servicio médico a la comunidad. Yo quiero referirme a esta nomenclatura de institucionalidad precisamente para trasladar al campo del al sistema de salud de nuestro país. ¿Cómo no? Acá hay simulación institucional. No existe institucionalidad, por supuesto, y hay simulación institucional. Por ejemplo, van a escuchar ustedes de que con los nuevos establecimientos de salud recientemente inaugurados, sin habilitación, por supuesto, en el primer mes se llega a la consulta de 160.000 pacientes. Es bastante auspicioso el número, alentador, pero no se habla de resultados. No se habla de resultados. Es decir, hablan de números, pero no hablan de resultados. Por ejemplo, se da la situación que dentro de los tantos virus nuevos que surgen dentro del sistema de salud, ahora el propio órgano rector, el Ministerio de Salud, contrata médicos egresados de carreras no acreditadas por la ANEAES. Y eso está prohibido por ley, no solamente por la Ley de Educación Superior. Está prohibido por la Constitución Nacional, está prohibido por la 1626. ¿Por qué motivo prohíbe? ¿Por qué la ley prevé esa situación? Porque los egresados de carreras de medicina no acreditadas, no solamente los académicos dicen de que no tienen las competencias mínimas para responsabilizarse de la conducta diagnóstica terapéutica de un paciente. Ellos no están en condiciones de responsabilizarse de un paciente. Y mala suerte, nuestra gente más vulnerable que consultan con ellos. Por eso que cuando hágase idea, en uno de los departamentos, y es la oportunidad para aclarar por qué empezamos a sacar resultados o situaciones del primer departamento de nuestro país, la distribución sanitaria es por departamento, lleva el mismo número, en este caso la primera región sanitaria es Concepción, donde nos llegan denuncias, tengo 35 denuncias en la Oficina de Anticorrupción en este momento, nos llegan que casi todos los establecimientos de salud de la primera región sanitaria, encabezado por su hospital regional, en la guardia de urgencia, de los 4 que están como médicos de guardia, los 4 son sin especialidades. Algunos de ellos de carreras no acreditadas y de carreras acreditadas que no tienen especialidad. Y esa situación es gravísimo, gravísimo, por eso hablo yo de ser portavoz de los que no tienen voces. ¿Por qué motivo es gravísimo? Porque el vulnerable, el que consulta solamente en la gestión pública, llega a ese lugar y en esos lugares, si no tienen el médico competente, más todavía, por ejemplo, en una urgencia, si no es de un especialista, en realidad complejiza la situación de salud de ese paciente. ¿Por qué motivo? Voy a poner un ejemplo. Llega con una apendicitis aguda clarísimo y porque no interpreta el médico que recepciona para diagnosticar, por supuesto, se le trata como dolor de panza. Se le da un antiespasmódico y se va a la casa y regresa nuevamente ya en estado de peritonitis, que complejiza desde el punto de vista económico, en todos los aspectos, en todas las dimensiones que conlleva esa situación. Es decir,
simula el Ministerio de Salud de tener el número suficiente de médicos, pero no se habla de resultados. Por eso, ¿y por qué viene todo esto? Le escuché y me da lástima al colega que salió a defender. Imagínense lo que dice. El director de ese establecimiento más importante del norte sale a decir, acá no hay ningún médico incorporado a nuestra región sanitaria que está fuera de la ley. Todos están dentro del marco legal. ¿Y por qué dice eso? Tiene un pequeño sustento porque esta es una estructura que prevé todo. Cierto, el médico que tiene registro otorgado por el Ministerio de Salud tiene las prerrogativas supuestamente para responsabilizarse. Pero hoy día, desde el año 2013 en adelante, eso está previsto. Por más de que tenga el registro, se le prohíbe concursar y prestar servicio en el sistema público. Por esa razón que ya acabo de explicar. De modo que, juntando lo que ya habíamos señalado, acá hay una corrupción estructural, una simulación institucional, y que se puede entonces tener como producto una crisis sanitaria. Sobre ese punto, a la vuelta de la pausa para los tres, como acostumbramos en Visión País, hacemos el diagnóstico, pero como el futuro no está predeterminado, sino depende de lo que hagamos en el presente, pues el futuro no es una cosa que tenemos que sentarnos a esperar que se venga, sino el futuro tenemos que gestionar, hacer cosas en el presente para poder modificar. ¿Cuáles son las soluciones alternativas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la economía y en el ámbito de la salud? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Augusto Riveros y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. 165 archivos compartidos de lo que tiene que ver con explotación sexual infantil. Para que empieces la jornada bien informado. Fue detenido por la policía luego de más de una docena de robos, dice, a vecinos en el barrio Maramburé de la ciudad de Luque. Todos los barrios están contentos, una locura. O sea, nunca aconteció lo que decía el presidente Ceausescu. No, yo cambio. Más Chespi. Con este gobierno es más Chespi. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Se suele decir que ya la rueda se inventó, la pólvora también. Por tanto, lo que tenemos que es considerar las experiencias de otros países. ¿Cómo lograron el desarrollo humano? Y aquí aparece, algunos colegas periodistas estuvieron en Taiwán y vinieron siempre muy sorprendidos por el tema de la inversión en educación, en ciencia, en tecnología, etcétera. Y por supuesto el nivel de salud también que tienen. En ese contexto, Rudy, ¿qué sugerirías? No estoy pidiendo recetarios, pero los tomadores de decisiones en este momento como para redireccionar los rumbos de la política educativa con los resultados que tenemos a la vista, como investigador, ¿qué sugerirías? Yo pondría énfasis en algunos temas grandes, ¿verdad? Que por supuesto hay que discutirlo en profundidad. Pero uno es el déficit que tenemos en cuanto, que ya lo hemos señalado, en la ausencia de un plan nacional de educación vigente en este momento, ¿verdad? Un plan es la traducción de la política y tiene que darnos claridad sobre las grandes prioridades, los grandes objetivos que deben estar establecidos y las metas en cuanto a qué se quiere lograr en un periodo determinado. ¿Significa eso que hoy no tenemos plan? Claro, tenemos un plan 2024 que feneció el año pasado. No hay algo parecido que le reemplace. Hay planes de gobierno, hay planes nacionales, pero lo que necesita un plan de educación y que sea una política de Estado, porque eso es un problema en nuestro país y ha sido en los últimos tiempos que realmente
los cambios, no solo de gobierno, sino de ministros, han significado cambios de la política educativa y eso crea mucha inestabilidad, la falta de continuidad y la falta de una orientación clara en ciertas líneas fundamentales, por lo menos. Yo creo que eso es un punto. Otro punto, voy a poner énfasis en la necesidad de políticas de protección, políticas integrales para la niñez, la adolescencia, la juventud, porque la escuela sola tampoco va a solucionar estos temas de exclusión que estamos teniendo. Y estamos viendo constantemente temas. Recientemente se ha presentado una investigación que muestra, por ejemplo, la situación ya conocida de adolescentes, madres, embarazadas madres, ¿verdad? Y el tema escolar, ¿verdad? Cómo influye, ¿verdad? Es decir, hay situaciones sociales muy complejas, el consumo de sustancias, por ejemplo, que ahora está muy extendida en las comunidades, ¿verdad? Es decir, cómo manejar eso no lo puede hacer solo la escuela, se necesitan políticas integrales. Otro tema, por supuesto, tiene que ver con la inversión en educación. Sabemos que la inversión de Paraguay es insuficiente, que se va prácticamente todos los gastos corrientes, ¿verdad? Y que hay una necesidad de repensar, invertir, alcanzar mayores porcentajes de inversión. Y otro aspecto, así en términos generales, que tiene que atenderse en educación, considerar que vivimos en una sociedad también pluricultural, multilingüe, diversa en muchos aspectos y que eso debe atender la educación. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre la educación bilingüe en nuestro país, sobre la enseñanza en lengua materna, pero en la práctica eso está lejos de ser un derecho, una garantía para toda la población. Todavía nuestros niños pequeños muchas veces se enfrentan a un proceso de escolarización y alfabetización en una lengua que no es su lengua materna y de ahí arranca toda una situación que después se traduce en estos bajos resultados y también todos los procesos de exclusión que estamos hablando. Hugo, ¿qué sugerirías como para que, digamos, la gran parte de la población paraguaya pudiera tener poder adquisitivo, que es condición necesaria para, digamos, vivir dignamente? Creo que el primer paso es garantizar la estabilidad macro y allí diría dos elementos. Uno, hay algunas luces amarillas o luces alerta en torno a la independencia del Banco Central. Tenemos que ser cuidadosos allí. Lo segundo es importante cuidar el déficit, pero aún más importante cuidar la calidad del gasto público. Entonces, hoy hay una obsesión en el déficit, perfecto, pero la calidad del gasto es malísima. Ya lo expresaron los compañeros en la área de educación y salud. Y eso, ahí no hay ningún esfuerzo. Lo segundo es, la inclusión debe ser una política pública en sí misma. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico genera algunas víctimas de este proceso de transformación empresarial, de la calidad del trabajo, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos que garantizar instrumentos, ya sea protegiendo las pymes, o sea, generando incentivos a las pymes, mejorando la capacidad de los trabajadores, generando seguridad, garantizando la seguridad social, de tal forma que las oportunidades que se generan con el crecimiento sean acompañadas por el desarrollo de capacidades en las personas, en los trabajadores más vulnerables. ¿Verdad? Lo tercero, insisto, en el tema de la seguridad social, que eso no es solamente IPS. La seguridad social es en qué medida yo tengo instrumentos que cuando una persona no puede tener ingresos, pueda estar sobreviviendo y mejorar su calidad de vida. Entonces ahí es la salud, es la jubilación, el tema de maternidad, entre otras cosas. Entonces eso tenemos que ver. Y lo último es el tema de las tasas impositivas. Yo creo que va a estar en debate en la agenda pública en el futuro. Yo creo que algunos impuestos deben ser revisados. Probablemente, mi teoría es, lo más fácil va a ser el IVA, yo creo que no es lo más recomendable. Debería ser el impuesto inmobiliario, el impuesto a la renta. Además de, en el hecho de una lucha frontal con la corrupción. El mal gasto mata personas. Doctor Rodas, ¿qué sugerirías para mejorar la gestión y la calidad de la salud pública? Se debe realizar una cirugía mayor. Acá hay un tumor maligno que se debe extirpar el tumor y en términos quirúrgicos un vaciamiento linfocélulo-ganglionar, porque este tumor ya tiene implante en diferentes ganglios. Debe realizar esa exéresis y posteriormente, el único cirujano, ya sabemos quién es, que puede hacer, posteriormente necesita
de radioterapia y cobaltoterapia este tumor. Es decir, van a quedar las diferentes metástasis en diferentes partes y eso lo vamos a eliminar totalmente con este tratamiento adyuvante complementario. Ya sabemos quién es el cirujano único que puede realizar este procedimiento quirúrgico si él así lo desea y si va a ser coherente con lo que había dicho previamente, lo debe hacer en este momento porque probablemente después ya va a ser muy tarde. Bien, y realmente un diagnóstico muy interesante y soluciones alternativas también que nos plantean nuestros invitados. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por Gracias, colaborar con Francisco. nosotros. Gracias, Rudy. Gracias. No le agradezco a ellos. Muy amable, doctor Rodas, también por colaborar Muchas con gracias. nosotros. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando otros dan vueltas, nosotros vamos directo al punto. Cuando muchos callan, aquí lo decimos. En nuestro país, violencia contra el hombre. ¿Existe verdaderamente la violencia contra el hombre? Karina Doldán nos conecta a los protagonistas, a los expertos y a la verdad, porque la realidad no espera. Amigos, familiares y me decían si puedo hacer la denuncia por manutención. O sea, ella está viviendo con otro en tu casa. Sí, reclamando por todo eso, nadie me escucha. Pero la criatura se queda más conmigo. No sé quién o la mamá. La señora es muy violenta. Parece que a la criatura no le importa. Sin vueltas, lunes a viernes, 20 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. Sin vueltas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Brixton, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Para lograr el desarrollo humano se requiere de una triada, vale decir, de la salud, de la educación y de la economía. Tres áreas que son fundamentales y, si se quiere, determinantes, que permiten en gran medida lograr el desarrollo de un país. Cuando nosotros focalizamos nuestra mirada en la situación en la que se encuentra la salud pública en nuestro país, identificamos déficits estructurales e históricos, sumada al origen, digo bien, de todos los males. La corrupción espantosa que, según denuncias del Círculo Paraguayo de Médicos, sustentado en documentaciones, se viene dando en estos últimos tiempos en la administración de los recursos financieros del área de la salud pública en nuestro país. En el ámbito de la educación tenemos la gran crisis del aprendizaje. Nuestros alumnos están en las escuelas, pero no aprenden. Entonces, ¿para qué van a la escuela? Si lo que legitima a la escuela es justamente que los alumnos aprendan lo que en la política curricular se establece. Y en lo que hace al mundo académico, al mundo, digo bien, económico, nos hablaba nuestro invitado de hoy, que habría que considerar ahí lo que tiene que ver con el seguro social y fundamentalmente en la atención de los indicadores de la microeconomía, porque los indicadores de la microeconomía es lo que va a permitir que la gente tenga poder adquisitivo. Condición necesaria, la salud de la macroeconomía, pero insuficiente para que pueda haber ese derrame del poder adquisitivo en la gran mayoría de la población del país, que es condición, digamos, necesaria para que pueda vivir dignamente cada uno de los que habitan esta tierra. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.